las montañas que guíen la flor, el pueblo que reza a la lluna y no al sol. ¿Dónde estás, tierra? ¿Dónde estás, flor? ¿Dónde está el grito que me despertó? Que despierte la gente y devuelvan su voz, y devuelvan su voz. Bacon, que es un poco el padre putativo de esa ciencia moderna, así lo expresa. Acude a las torturas de las sabias y cuando ve que sometidas a tortura dan información, él está haciendo la analogía, la traslación analógica al mundo de la ciencia, y ahí queda instaurada esa ciencia moderna, planteando que lo mismo que a una mujer, a una sabia, a una bruja, cuando se la tortura da información, con la naturaleza, que es lo femenino, también si la sometemos a tortura puede dar información. Y entonces acá llevamos 300 años haciendo lo mismo, sometiendo a la naturaleza, explotándola, espoliándola, violándola permanentemente, precisamente porque es femenina. Entonces esta propuesta nueva, digo, es una visión integral que propone cambiar y transformar todo esto, todos estos sistemas de dominación interrelacionados, concibiéndolos como procesos. Es decir, el cambio es un proceso, no es algo que se suscita de un día para el otro, sino un proceso en el que se involucra toda la sociedad. Es decir, la sociedad inmersa en una suerte de autoproducción de sí misma, de una autoproducción transformadora, y el mecanismo que se está aplicando, que se está buscando desarrollar para esto son los consensos. Para eso hay una resignificación de los propios mecanismos de consulta preexistentes. Entonces, hay novedades de esta visión que sin duda recoge ya algunos elementos despatriarcales en su propia construcción y descolonizadores, pues estamos hablando de otras formas de gestión que no son las republicanas. Esto para pensar desde los saberes, conocimientos y sabidurías de las mujeres cómo encaminar este nuevo momento. Es decir, el propósito es desmantelar las relaciones del poder capitalista y patriarcal y ver con una visión, con una nueva visión en la que queremos crear y recrear el mundo desde nuestras propias singularidades. En el caso nuestro, nuestra visión del mundo que va alimentándose es colectiva, es diversa, es popular. Sobre o tema que desta mesa, para nosotros o tema é muito importante, porque também eu tenho entendido assim que é despatriarcalização e descolonização. Despatriarcalização, primeiro, sim, porque isto incluso nos recuerda de uma consigna de Movimento Sem Terra e que também é uma consigna que nós em La Via Campesina temos sempre falado, que é sem feminismo não há socialismo, que é uma fase que está se aprofundando em la apropriação de todos os bens de la natureza, especialmente de la água, de solo, de la mineria, né? E neste sentido, todos os territórios que têm uma riqueza muito grande nestes recursos de la natureza estão como na mira, né? No alvo do centro dos interesses do capital. E passa que também as forças da contra-hegemonia, né, que parte dos movimentos sociais, que compartilham de uma nova sociedade, estão muito dispersas, né? Então, é importante que nós
estamos sempre intercambiando, porque não há mais como fazer uma luta localizada, uma luta que solamente afeta Brasil, Chile, América Latina, África, mas há uma atuação em comum nas diferentes realidades, mas uma atuação em comum do capital, incluso acá na Europa. Então, do ponto de vista de Movimento Sem Terra, nós somos uma organização que tem como mais ou menos 1 milhão de pessoas em sua base social, e também somos como 500.000 famílias assentadas, famílias que já conquistaram a terra, mas agora também há um grande desafio por la organização de la produção de los alimentos, la comercialização e toda a organização de la construção de las escolas, la saúde. E passa que para o Movimento Sem Terra, como é uma luta o protagonismo da luta está neste núcleo de famílias, né? Hombres, mujeres, jóvenes, también niños. Los kurdos de Siria no tenían ningún derecho como un pueblo, no podían decidir como un pueblo. La lengua de kurdo estaba prohibido. En 2011 empezó guerra civil entre el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y los opositores árabes. Los kurdos al principio apostaron por una neutralidad porque había un dilema para los kurdos, porque en un parte había una dictadura, es Bashar al-Assad, que también reprimió a los kurdos cruelmente, y a otra parte había opositores árabes que dicen que están luchando por la democracia, pero no están a favor de los derechos kurdos. Por eso los kurdos decidieron hacer su revolución mismo, pero al final, hoy en día están enfrentándose contra el gobierno, al Bashar al-Assad, pero también a la oposición. El patriarcado sostiene al capitalismo. El capitalismo no va a desaparecer hasta que la ideología patriarcal desaparezca. Y lo que ataca al patriarcado es el feminismo. El capitalismo cuestiona constantemente la inteligencia, o digámoslo de otra manera, lo que hace es generar un tipo de inteligencia que le interesa. La cultura siempre es colectiva, del tipo que sea, la cultura popular, la cultura que creamos aquí, y tiene que ver con el consenso. El capitalismo no discute con nadie, no hay cultura capitalista, no digamos en eso, hay una doctrina capitalista. El capitalismo, el patriarcado, da consignas, te dice cómo tienes que ser, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que vivir y cómo tienes que sentir. Por lo tanto, no utilicemos una palabra tan amplia, tan social y que pertenece a nuestro ámbito como la cultura, porque la perversión del lenguaje es constante, y hablemos de cultura capitalista. Fundamental, para mí es fundamental, lo considero así, es una reflexión que también traslado aquí en la sala, el lenguaje no sexista. Lo que no se nombra, no existe. ¿Sabe alguien lo que está pasando en Haití últimamente? ¿Sabe alguien si la gente ya tiene agua potable, si sigue habiendo muertos o muertas? ¿Lo sabe alguien? Lo que no se nombra no existe, desaparece de nuestra mente. El fenómeno de resistencia cultural es la característica de los pueblos originarios. Su lucha, concepción y paciencia son factores que determinan la unidad de sus miembros en todos los estratos sociales, territoriales y económicos en los que se encuentran. Revalorizar esos valores y esas culturas, lo comunitario, lo colectivo, creo que es necesario. Vengo de Chile y Anamuri es parte de un proceso de América Latina, de la construcción de un movimiento de mujeres del campo en América Latina. Hoy día somos la organización campesina más grande del país, ¿no? Y era pareciera ser que las mujeres estaban esperando que surgiera un espacio para ellas. Este país que aparentemente es el país de los milagros económicos, entonces convoca a mucha gente a irse sin saber lo que le espera en el país del milagro económico. Chile está todo privatizado.
Todo, absolutamente todo. Lo último que faltaba por privatizar eran las cárceles y ya están privatizadas. Primero vinimos nosotras, bajamos el salario, ¿no? Limitamos las normas, limitamos los derechos sindicales y después de nosotras vinieron los estudiantes. Y los estudiantes nos bajaron el salario a nosotros. O sea, esa ha sido la cadena perversa con la que ha usado el sistema aquí y en otros países también, ¿no? Yo creo que tampoco es ajeno de lo que pueda pasar. Nos dimos permiso para volar, nos dimos permiso para crear, ¿no? Y nos dimos fuerza para luchar. Las propuestas más importantes y las campañas más significativas que hay a nivel de campesinado son propuestas hechas por las mujeres. No nos habíamos dado cuenta lo buena que éramos, porque la soberanía alimentaria a nosotras nos devolvió identidad. Porque en Colombia somos 102 pueblos indígenas con diversidad de identidad cultural, con 64 idiomas, programa Mujer, y dentro de ese programa las mujeres estamos trabajando por la vida, el territorio, los derechos y por una identidad cultural. No solo exigiendo nuestro derecho a tener participación política, sino también el derecho a un reconocimiento como mujer, a un derecho a la igualdad, el respeto, la autonomía. Estamos pues trabajando ahí, seguiremos trabajando hasta que realmente logremos constituirnos o llamarnos el feminismo indígena. Bueno, que en otros países o en otras organizaciones o mujeres pues ya se reconocen como feministas indígenas. Yo soy Marga Iglesias, represento al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que algunas conoceréis. Trabajamos desde hace años en el mundo árabe y con un objetivo principal, que es el de aproximar la realidad del mundo árabe, que es complejo, diverso, variado y problemático, de los procesos de emancipación y de resistencia de esas sociedades a nuestro entorno de aquí, y ese sería el objetivo fundamental. Hola, buenos días a todas y todos. Me llamo Irán, soy turca. De repente he decidido contaros una historia, mi propia historia, sobre una resistencia de las mujeres en una cárcel en Turquía. En aquel tiempo yo también estuve entre aquellos detenidos. Entonces, la mayoría de las cárceles que estaban en las ciudades grandes como Esmirna, como todos los españoles saben, Estambul, ¿no? Ankara y Diyarbakır, se convirtieron en infiernos, todas las cárceles, como infiernos. La más brutal de todas ellas, hoy cerrada, afortunadamente, estaba en Diyarbakır, la ciudad más grande de la zona kurda de Kurdistán. La segunda en la capital, en Ankara, una cárcel militar en la que yo estuve presa, una barbaridad. Después de un mes de torturas en la policía, me llevaron a esta cárcel, la de Ankara, en la que había unos 1000 presos. Por cierto, mientras estuve ahí, condenaron a la horca y colgaron a un chico que tenía 17 años. No pudieron convertirnos en peces muertos. Siempre nos decían, os convertiremos en peces muertos, de modo que vuestros ojos nos mirarán como los ojos de un pez muerto. Pero no lo consiguieron. En mi caso particular, salí absuelta de los cargos de ser miembro de una organización ilegal, cargo por el que me detuvieron y encarcelaron. En cambio, me condenaron a 2 meses por participar en la resistencia de las mujeres en la cárcel. Me siento muy fuerte por esta resistencia de las mujeres, porque para mí era un examen. Entonces yo pienso que yo aprobé. Casi 30 años después, esas mujeres volvimos a juntarnos.
De hecho, algunas de nosotras las manteníamos en contacto. Aunque algunas viven en el extranjero, en el exilio, otras viven en Turquía, en diferentes ciudades, contactamos a través de internet y formamos un correo común y conseguimos escribir un libro de memorias. Hoy en día todavía sigue la represión sobre los pueblos de Turquía, sobre todo los kurdos, como las naciones. Quiero leeros un poema escrito por una amiga mía, Gülsün Cengiz, una de las poetisas más conocidas en Turquía, turca, que refleja el drama de la represión, llegando al extremo de prohibir que una madre hable con su hijo preso y terriblemente torturado en la única lengua que conocía, la lengua kurda. Mi lengua está bajo arresto, hijo. No puedo hablar contigo. Mírame fijamente a los ojos y entenderás lo que te digo. Bueno, como dije ayer, el Kurdistán está repartido en 4 países: Siria, Irán, Irak y Turquía. La mayoría de los kurdos viven en Turquía, como ha dicho mi compañera, que la población de Turquía son más o menos 75 millones, y la población de los kurdos son 20 millones. Bueno, el Estado de Turquía, la República de Turquía, fue formado en 1923. Y desde su formación hasta hoy día, los kurdos, 20 millones de kurdos, siempre han ido ignorados por el Estado. Era una diputada, una política kurda muy simbólica para los kurdos. Leyla Zana fue elegida por los kurdos en el año 1992 como diputada en el parlamentario de Turco en Ankara. Y ella, en su primer día en el parlamentario, para protestar en prohibición de la lengua, decidió hablar en kurdo durante su juramento como parlamentaria. Y también llevó unos colores rojo, amarillo y verde, que son colores nacionales para los kurdos, que eran también prohibidos. Llevó esos colores. Para llevar esos colores, para hablar en kurdo en parlamentario, fue encarcelado en año 94 hasta año 2004, con 10 años. Una de cada 3 de esas mujeres pues alimenta a sus hijos sola, ¿no? Pero también sabemos que en este mercado que es ahora el mundo, pues las resistencias y las propuestas de construcción de lo común están también en manos de las mujeres, ¿no? Lo vimos hoy, lo vimos ayer. Estas propuestas pues a veces son movimientos protagonizados exclusivamente por mujeres. Estamos aquí para hablar de eso, ¿no? Para hablar de mujeres que se rebelan, que resisten y que se preocupan por el bien común. Y yo creo que hoy por hoy no hay nada tan poderoso, ¿no? En estos momentos que vivimos, como una mujer o muchas mujeres rebelándose juntas, ¿no? No hay nada que tenga tanta capacidad de transformar, ¿no? Nosotras hicimos una escuela continental de las mujeres de la CLOC y todos los días llevamos a diferentes feministas a hacer su planteamiento porque queríamos saber de qué estábamos hablando cuando se hablaba de feminismo. Y las diferentes vertientes, nosotros nos sentíamos muy cerca, porque creo que una cosa importante señalar: el feminismo de América Latina surge en los momentos de mayor presión y crisis en América Latina. Surge cuando, ya lo decía en la mañana, estábamos con dictaduras militares, con lucha guerrillera, con situaciones políticas muy fuertes. Y este feminismo nuestro, continental, nace comprometido con las luchas libertarias de nuestros pueblos. Y podemos decir que hemos construido un movimiento continental como la CLOC, ¿no? Y un movimiento internacional como la Vía Campesina, que se propone la Vía Campesina y en su primera construcción, porque la Vía Campesina arranca de este proceso también de los 500 años, ¿no? Con una diferencia a lo mejor, o no era una diferencia, estábamos todos de acuerdo, como un reto de generar una vía alternativa al modelo neoliberal, desde nosotros los campesinos y campesinas. Que sin feminismo no había socialismo. Que la población toma las calles y se muestra muy indignada, ¿no? Entonces, esto también es un punto de una contradicción muy grande, que es una expresión
desta recolonização que há em Brasil e que é um processo muito contraditório. O Brasil é o maior consumidor desde 2011 de agrotóxicos do mundo. Em Brasil, cada pessoa consome em um ano uma média de 5,2 litros de agrotóxico. E isto já, as consequências são muito evidentes porque a população está muito enferma. O tema da alimentação é como um eje desta aliança entre Movimento Sem Terra e a cidade. E também, dentro da reforma agrária popular, nós outras mulheres do movimento estamos muito irmanadas com a proposta do feminismo campesino e popular, porque para nós outras a luta contra o patriarcado nos ensinou que para cambiar as desigualdades é preciso uma aliança entre esta luta para derrotar o patriarcado. Que nos planteamos, del movimiento feminista, que nos planteamos revisar un poco cuáles serán los impactos de la crisis que estamos teniendo en la vida de las mujeres. La crisis económica no es solamente una crisis, como decía el otro día Ada Colau, es una estafa. ¿Qué está significando esta crisis? Pues lo que decíamos, una redistribución salvaje de la renta y la riqueza y también de los tiempos y trabajos. Nosotros anhelamos ese proceso de paz porque de lo contrario sería otros 50 o más años de sometimiento, de ver morir a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. No nos sentimos representados por las FARC, mucho menos por el presidente Santos. La guerrilla de las FARC manifestó que quería pues que fuese necesario que también hubiera participación de los movimientos sociales indígenas. El presidente dijo que no porque él representaba a la sociedad civil, cosa que en teoría él lo dice, pero nosotros no nos sentimos representados. Nos interesa que las víctimas, nosotros las víctimas también esté ahí porque bueno, ya se han firmado dos puntos, o sea, ya se han llegado a acuerdos, 2 puntos importantes, cosa que no sabemos porque uno de los primeros acuerdos es hasta que no se cumplan los puntos de la agenda no se hace público, ¿no? Pero creemos que es un avance importante. Como jóvenes, mi invitación no solo es para mi Latinoamérica, ni para mi Colombia, ni para mis indígenas. Mi invitación es a que dejemos el miedo y que le apostemos a un país, a un Estado transformador donde haya opinión de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, donde haya una opinión, donde haya una verdadera democracia.